Bienvenidos a todos a una nueva nota aquí en Informa Zavalla. Hoy lo tenemos a un amigo, ahí lo vamos a presentar. Vino a los estudios de Informa Zavalla a contarnos sobre el Zanco de Zavalla y aquí lo presentamos. Alejandro, ¿cómo está Alejandro? Muy buenas tardes o muy buenas noches, se puede decir. Buenas noches, Miri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por venir, Alejandro, y bueno, en esta nota que vamos a dejar aquí en redes sociales, en Informa Zavalla y Zavalla, así nos está siguiendo la gente, sobre el Zanco de Zavalla, que pusimos una gráfica que nos pasaste, el contenido, todo, sobre el nuevo edificio de Zavalla, del nuevo edificio del Zanco de Zavalla. Sí, así es, arrancamos con el proyecto de ampliación del edificio, que bueno, un grupo de arquitectos de aquí de la localidad se han ofrecido a colaborar en el proyecto, pero el proyecto que por suerte tenemos la alegría de anunciar que mañana se empieza a llevar a cabo, mañana sábado 29. Mañana sábado 29 arrancan las tareas de marcar y abrir cimientos, así que bueno, estamos contentos por eso. Sí, estuvimos viendo los videos en otros medios, por la tele, estuvimos viendo las fotos. La verdad que tuvo una buena repercusión a través de redes sociales donde estamos trabajando nosotros. La verdad que el edificio está bárbaro si se va a hacer así, en todo ese diseño en cada punto. Así que bueno, mañana entonces ya empiezan a abrir los cimientos, ya se empieza a proyectar, a levantar, se puede decir. ¿Otra cosita más del proyecto este? No, es un proyecto que la verdad que es necesario hacerlo por una cuestión de que la población ha crecido y bueno, es necesario pensar a futuro. Hoy el Zanco no está quedando chico, por suerte hay una gran cantidad de profesionales, de especialidades en el centro médico, que eso requiere tener una mejor infraestructura, así que bueno, la idea nuestra es darle una respuesta a eso, bueno, y estamos por suerte en ese camino y mañana arrancaremos. Para dicho emprendimiento hemos lanzado la campaña del sobre, que bueno, ya esta semana empezaron a llegar los sobres a lo que es Barrio Norte, la semana que viene se van a seguir repartiendo en Barrio Norte y la otra semana, o sea la semana del 9 más o menos, se empiezan a retirar los sobres, así que la gente, esperemos que la gente colabore, que la gente nos acompañe, porque todo lo que la gente colabore lo van a ver plasmado en la nueva obra y en un montón de otras cosas que se han estado haciendo. Nosotros arrancamos en marzo en la cooperadora del Zanco, estamos trabajando en conjunto con Comisión Ejecutiva del Zanco, que es su presidente Nito Varela, estamos trabajando en un montón de cosas que hacían falta hacerlo, se han hecho muchas mejoras edilicias, se han arreglado los techos, se han arreglado consultorios, hoy contamos con más insumos, así que hoy por suerte tenemos la dicha de decir que tenemos las dos ambulancias en funcionamiento, la de alta complejidad y la de traslado, así que es todo una gran noticia porque le hace falta al pueblo, ¿verdad? Sí, eso es verdad, la verdad que vienen bien entonces. Y tengo que agradecer a la gente que está colaborando en los sobres, así que bueno, así que se van a repartir más sobres y después se pasan a buscar. Así que bueno, vamos a dejar acá que van a llegar a su domicilio y que puede ver esta nota aquí en redes sociales en Informa Zavalla. Bueno, están viendo el video y la nota le estamos haciendo a Alejandro Escoto. Que vos serías presidente... Yo soy presidente de la Asociación Cooperadora del Zanco. El Zanco tiene presidente de comisión ejecutiva, que es Ángel Varela. Entre los dos entre las dos comisiones tratamos de colaborar para que el Zanco vaya mejorando. El día domingo, evento que vos estuviste cubriendo, hicimos el de bingo. Ah, sí, la fiesta. La fiesta que de bingo yo, que la verdad que no nos podemos dejar, nos ha ido bastante bien. Ha quedado una ganancia para el Zanco de 6.800 pesos, que la verdad que nos viene muy bien para esto que estamos haciendo. Así que bueno, trabajando como siempre, ahora esperamos con la campaña del sobre que la gente se sume y colabore, porque bueno, el edificio nuevo del Zanco a mediano plazo va a ser una realidad. Estamos trabajando para que eso ocurra y así tiene que ser. Sí, hace falta porque la población crece diariamente. Mucha gente viene a Zavalla, todos los barrios. Zavalla hoy casi cuenta con 8.000 habitantes, así que y va creciendo cada vez más. Y al crecer la población hay más demanda en salud, como en un montón de otras áreas. Lo que nos compete a nosotros, que es la salud, tenemos que dar una respuesta a eso.